Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el primer libro de los Reyes, Melahim. Primer libro de los Reyes, capítulo 9. En el capítulo 8, que era larguísimo, ¿no? Vimos ya cuando se trasladó el arca al templo de Jerusalén, ¿no? El arca del pacto, y también la dedicación y la oración que hizo el rey Salomón para que en ese lugar siempre el pueblo pueda venir y humillarse y clamar. Cuando sintieran que están decepcionados, que están desesperados, que están exiliados. Entonces ese lugar sería como una esperanza para todos los que se sintieran parte de ese pueblo, no importa dónde anduvieran. Eso nosotros vimos que se cumplió también en el tiempo del profeta Daniel, porque él, estando en exilio, dirigió su oración hacia Jerusalén, abriendo sus ventanas, a pesar de que eso era una ley prohibida en ese tiempo y había hasta pena de muerte. Al final su deseo era cumplir la voluntad del Padre, que todos sus hijos en donde estén le clamen en su angustia, en su dificultad, y eso él consiguió. Eso podemos ver en el capítulo 8. Larguísimo era, ¿no? Todas las oraciones, por ejemplo, el 8:25 dice: ahora pues, eterno Elohim de Israel, cumpla tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, ni que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Entonces, Salomón así estaba expresándose, ¿no? La promesa que le hiciste a mi padre es que siempre va a haber un remanente de Israel, un remanente, un rey del linaje de David, que gobierne el reino de Israel mientras ellos cumplan los mandamientos y la voluntad del Padre. Esa era la oración que había hecho Salomón. El versículo 65 del 8, ¿no? Dice: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amad hasta el río de Egipto, delante del Eterno nuestro Elohim. Por 7 días, era la fiesta tradicional que se hacía en esa época del mes séptimo, y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que el Eterno había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Es muy interesante ver que lo que al pueblo le alegraba y lo que al pueblo le daba felicidad en ese momento es saber que ellos en ese lugar, en ese sitio, contaban con la presencia del Todopoderoso. Que ellos podían sentir que en ese, por más que es un templo hecho por hombres, por más que es un edificio hecho por hombres, pero la obediencia, el guardar los mandamientos, el seguir el plan de Dios, hace que la presencia de Dios esté ahí. Y uno de los mandamientos que el Padre le dijo a su pueblo era reunirse, ¿no? Congregarse. Y se armó una gran congregación. Esa es la manera de sentir que el Todopoderoso está contigo. Nosotros podemos saber entonces ese punto. Al poder reunirnos en sus citas, Él está con nosotros. Hoy en día no tenemos el templo de Jerusalén con nosotros. ¿Por qué? Yeshua, al morir y resucitar, envió en nuestros corazones su Rúa, su espíritu,
Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, se convierte en su templo. ¿Y cuándo es que ese templo tiene su Shekinah, su manifestación, su presencia? Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos congregamos. Entonces ahí estamos reuniéndonos en su templo. O sea, nosotros todos juntos somos un templo grande. Porque el apóstol Pablo decía que éramos una piedra, cada uno de nosotros éramos una piedra, ¿no? Que iba encastrándose, iba edificando el templo sagrado. Sí, el apóstol Pablo decía. Eso es lo que podemos captar de este mensaje. Es una sombra profética para los últimos tiempos, por los tiempos que se acercan. Ahora vamos a ver capítulo 9, entrando ya ahí. Pacto de Elohim con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Eterno y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, el Eterno apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Nosotros podemos darnos cuenta que Salomón fue muy bendecido porque en 2 ocasiones él puede escuchar, según este relato, la voz del Todopoderoso. Puede ser en visiones, ¿no? Puede ser en sueños, pero la Biblia menciona que se le apareció. Puede oír que el Todopoderoso le dice algunas cosas, ¿no? Y cuando nosotros vemos la vida del rey David, no sé, creo que no aparece, ¿no? Ustedes han leído alguna parte donde aparece que el Eterno habló a David. Y el Eterno Yahweh habló a David. Así sale, no, ¿verdad? Entonces parecería que Salomón es más espiritual que David, porque a él le apareció 2 veces. Entonces, si hoy en día las personas creen que porque escucharon la voz de Dios, ¿no? Porque yo escuché la voz de Dios, de Elohim, a mí se me apareció, es más espiritual que otra persona, entonces está muy equivocado. Porque nosotros estamos viendo que a Salomón le apareció 2 veces y él fue más espiritual que David. No, por poco y ni siquiera es salvo, ¿no? Por poco estuvo en una línea de perderse. Entonces vemos que esa creencia, esa manifestación de mucha gente es equivocada. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea espiritual? Entonces, si queremos comparar entre David y Salomón, ¿qué es lo que hace que sea espiritual? Más espiritual, y que inclusive el Padre le considere como conforme a su corazón y se agrade de su vida. ¿Qué sería? Obediencia y vivencia, ¿no? Y perseverancia. Perseverancia. Ojo ese. Cae, pero puede. Cae, pero puede. ¿Sí o no? Cae, tiene tropiezos, pero se levanta otra vez. Otra cosa, nunca David dudó del Todopoderoso. Es fácil, ¿no? Especialmente en las situaciones que experimentamos cada momento, dudar, ¿no? Y si no, es cierto, si los otros tienen la razón, si realmente yo lo que soy el malo de la película. Es fácil, se la falla, se la llave. David nunca dudó, pero Salomón, cuando ya la situación fue difícil, cuando la situación se empezó a complicar, ya empezó a buscar a otros dioses, otra fe, otra creencia. Entonces, hay mucha gente que van a escuchar ustedes que tuvo experiencias de visiones, vio esto, pero nunca fueron fieles a la palabra. Y eso es lo que vemos nosotros acá. Entonces, eso es para captar esta parte nomás. El Eterno apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y vamos a ver lo que le dice. Y le dijo, y hay que atender bien lo que le dice. Vamos a ver unos textos que confirman esto. Le dijo, yo he oído tu oración. Esa oración larga que hace en capítulo 8, ¿no? Y tu ruego que has hecho en mi presencia. Habíamos hablado en el capítulo 8 que gran parte de la oración que hizo Salomón concordaba con
textos de la Torá. Él no sacó una oración de sí mismo, ¿no? Son promesas que él pedía, que ya estaba establecida en la Torá. Entonces, por eso el Padre podía oír. Él habló cosas que yo había ya establecido. Siempre esa es la base, ¿no? Yo he santificado y ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Y esto hay que aclarar muy bien. Tú has edificado, pero el Eterno la ha santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Le ha consagrado, la ha apartado para que sea un lugar especial de adoración. Pero la construyó Salomón, no la construyó el Padre. Entonces es una obra de hombre. ¿Qué haría entonces que sea santo ese lugar? Y hay que ver todo lo que pidió Salomón en su oración. En el capítulo 8 pueden leer todito. Si cumpliéramos, si hiciéramos, si rogáramos, si nos humilláramos, todos esos puntos estaban ahí detallados. ¿Qué es lo que hace que un lugar sea santo? El edificio, el local o los hermanos fieles a la Torá, a la palabra y humildes de corazón. En Isaías capítulo 66 sale: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea que no importa si yo quiero, pensar que algún sitio, edificio o lugar es la voluntad del Padre para mí. Hoy en día muchas congregaciones piensan que porque tienen o edifican o logran edificar grandes templos, edificios, el Todopoderoso está con ellos. Imagínense que el Padre dice así: ¿dónde está la casa que me vas a edificar? ¿Qué es lo que pueden hacer si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies? Entonces lo que hace que el lugar, el sitio, sea kadosh, sea santo, es la fidelidad, la obediencia, la humildad. Amén. Eso le da santidad a un lugar. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora el Padre le está respondiendo a Salomón después de su oración: mi nombre, mi Shen, mi manifestación, mi presencia. Quiere decir, mis estatutos y mis decretos van a estar aquí siempre. Cada vez que vos te recuerdes de esa casa, de ese edificio, ¿de qué te vas a recordar? De los mandamientos del Padre. Cuando Daniel oraba hacia el templo, ¿qué recordaba? Hemos pecado, hemos transgredido tus palabras. Entonces era como el nombre del Todopoderoso le estaba otra vez reviviendo en su corazón, dirigiéndose hacia Jerusalén. Ahora dice ahí que para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y miren lo que dice acá precisamente cuando el Padre les hablaba a ellos, Deuteronomio capítulo 11. Okay, 11. Vamos a ver, Deuteronomio 11. 12. Vamos a leer de 11. La tierra, Deuteronomio 11:11. La tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas. Esto es la Torá, esto es Deuteronomio. Que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Todavía los israelitas estaban al otro lado del Jordán, todavía estaban en el desierto, pero ahora el Padre está diciendo: ese lugar donde vos vas a entrar es una tierra un poco difícil, un poco complicada. Ella fácilmente en Itapepe. O sea, no. Montes, vegas. Y además bebe, dice, la cual pasáis tomar la tierra del monte y vega, bebe las aguas de la lluvia del cielo. Se puede entender que en ese lugar hay esperanza de vegetación si llueve, y cuando llueve se seca rápido el agua. O sea, la tierra chupa rápido porque no llueve constantemente. Bueno, la tierra a la cual el Eterno tu Elohim dice: tierra
de la cual el Eterno tu Elohim cuida siempre, están sobre ella los ojos del Eterno tu Elohim desde el principio del año hasta el fin. Entonces vemos nosotros que la respuesta que le está dando el Eterno a Salomón ya estaba en la Torah. Yo no. Entonces esa tierra es una tierra bendecida porque yo he puesto en ella mi corazón y yo he puesto en ella mi esperanza y mis ojos. Pero miren lo que dice el 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Arriba vimos el 13. Si obedecieres cuidadosamente mi mandamiento. También la tierra no es una tierra buena, ¿no? Pero va a haber lluvia en los tiempos correctos, para que te den los frutos correctos, para que puedas vivir correctamente si obedecieres a mis mandamientos. Volvamos a Reyes. Entonces, aquí le está diciendo lo mismo. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Lo que está ocurriendo es que el grado de santidad se está concentrando. Primero, toda la tierra ya es santa. Ahora se está concentrando en la ciudad de Jerusalén y ahora en específico en ese templo. Es el punto de referencia de más alto grado de santidad. Quiere decir que desde el templo va a salir la instrucción. Cuando una persona piensa en la tierra de Israel, ¿en qué piensa? Le voy a decir qué piensa. Israel piensa en Shabbat, piensa en fiesta bíblica, piensa en Torah, ¿sí o no? Cuando piensa en Jerusalén, ya piensa en fiestas bíblicas ordenadas en la Torah, piensa en templo, cada vez se va acercando más. Y cuando piensa en templo, que está adentro, ya piensa en los estatutos, las leyes, los mandamientos, el arca del pacto, la menorá. Y de esa manera se va uno acercando a la santidad. Eso es lo que el Padre está diciendo. Ahora, ¿cuál es la condición también aquí? Fíjense. Si anduviereis delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ahora, aquí Primera de Reyes capítulo 15, habla acerca de David. Y me gustaría ver el versículo 5. Del 4 ya leer, 15:4, Primera de Reyes. Por amor a David el Eterno, su Elohim le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto, fíjense, David había hecho lo recto ante los ojos del Eterno y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Algo hizo mal, ¿no? Salvo en lo tocante a Urías Eteo. O sea, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes que el Todopoderoso le da como una exaltación grande a David, pero David tuvo un pecado que no se puede olvidar, que fue lo que pasó con Urías, su esposa Betsabé. Fuera de eso, el Padre no encuentra defecto en David. ¿David se arrepintió de eso o no? David se arrepintió, se humilló, sufrió, pagó las consecuencias terribles, pero su corazón pudo restablecerse. A partir de ese momento él entendió el valor que tenía la palabra del Padre. Por eso para el Todopoderoso es tan importante la vida de David. Y esto es lo que le está diciendo, ¿no? Acá a Salomón. Volvamos a Reyes 9.
Bueno, después, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, atienda lo que dice el 6, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa? Fíjense lo que está ocurriendo. Ya a Salomón le está diciendo, yo voy a engrandecer, yo te voy a dar todo, pero en atendeque. Esta palabra quiero que analicemos. Vamos por los versículos anteriores. Obstinadamente. Obstinadamente. Pero entendemos, dice. Porque muchas personas pueden pensar que el Padre está mirando si peca o no peca. Entonces uno tiene miedo de pecar, ¿no? Pero aquí no está refiriéndose a si pecaste o no pecaste, sino que decidiste en tu corazón rebelarte. O sea, sabe que está mal, entender que está mal, te dicen que está mal, pero donde hay cuase, ¿me entiendes, no? Diferente es que vos intentás hacer lo que el Padre quiere, tratar de agradarle al Padre, pero por algunas debilidades humanas cae. Pero cuando vos duramente lo no anda ya como, ay, no, ya, pero oye explicande, oye ende, oye sacande, no. Eñe obstinado. Eñe obstinado, se dice de esa forma, ¿no? Eñe revelá. Naya como, ay, no quiero hacer. Entonces, ¿quién es el culpable? Esta palabra es claro para determinar quién es culpable delante del Padre. No el que comete errores, sino el que en su propio corazón decide, no voy a hacer. Hay que entender muy bien este punto. El que decide, no quiero hacer, no voy a hacer, y aunque le digan, le expliquen, le muestren, no. Pea o pagata la consecuencia. Por eso hay que entender muy bien. Si obstinadamente os apartareis de mí, quiere decir que esta persona se le explicó, se le hizo entender, se le está razonando. No es que una persona sin conciencia está haciendo las cosas. Conscientemente de que está mal lo que está haciendo, hace. Dice, de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mi mandamiento y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuere, y ahí dice, sirviera de dioses ajenos y lo adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Atiendan lo que dice ahí. Voy a cortar su reino, su poder, los voy a esparcir. Eso ocurrió, va a ocurrir. Los profetas, Oseas, Joel, Amós, que estamos estudiando ahora, ¿no? ¿De qué hablaron? De que el Padre va a enviar fuerzas extranjeras para cortar a Israel, tanto a las 10 tribus que están en el norte, tanto a Judá. En este tiempo todavía no están divididos, pero en el tiempo de los profetas había división, ellos ya avisaban, pero el Padre ya avisó en el mismo momento que se inauguró el templo, ya le avisó a Salomón. Voy a cortarlos, los voy a esparcir. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que le he entregado esta casa que he santificado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré. O sea que no van a ser los malvados, los babilonios ni los griegos los que van a profanar. El Padre va a permitir que se burlen en esa casa. Así dice, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, oh, están profanando el templo, oh, esos paganos. No, el Padre está permitiendo. Nadie iba a profanar si el Padre no permitía. Cuando los hijos de Aarón, ¿te acuerdas los hijos de Aarón? Metieron fuego extraño en el tabernáculo. ¿Qué les pasó? Los consumió rayo, dicen. Ellos eran los hijos de Aarón.
Entonces, ¿cómo puede ser que los babilonios llegan, los romanos llegan y destruyen el templo y no le pasa nada? Porque el Todopoderoso permitió. ¿Entienden ese punto? Él permitió. Hubo un rey también que quiso ofrecer sacrificios y se convirtió en leproso y murió. Entonces, el Padre, cuando alguien hacía lo indebido, Él accionaba. Versículo 7, ¿no? Y he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, de Israel, será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir? Se le va a tratar al pueblo hebreo como los menospreciados. Todo el mundo va a hablar mal de ellos, los va a criticar. ¿Ocurrió eso o no? Ocurrió. En donde iban ellos eran refrán. Mira ese judío perdido, ese judío miserable. Así está diciendo Salomón que va a ocurrir. O sea, toda esta tragedia, toda esta desgracia para este pueblo por simple hecho de que no quisieron hacer lo que el Padre establecía. Después la gente se queja, va épico la gente dicen día la vida. Va épico lo yehuse a cosa. Va épico. Nunca está pensando si está haciendo lo que al Padre le agrada. ¿Entiendes? Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Eterno su Elohim, que habían sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído el Eterno sobre ellos todo este mal. Marcamos por el versículo 9. Antes de quejarnos de por qué nos pasan las cosas, por qué vienen tragedia y desgracia en nuestra vida, vamos a reconocer que habíamos hecho lo que al Padre no le agradaba. Adoramos dioses ajenos. Adoraron y sirvieron, por eso ha traído el Eterno sobre ellos todo este mal. Por esa razón, generalmente vienen los problemas al pueblo. Pero miren que esto la Torá ya decía. Vamos a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Fíjense que ya hablaba la Torá de esto. No es algo que el Padre está hablando nuevo. Para que vean que la Torá es la base de toda escritura. Es la base. Deuteronomio 29, 24, sí. Aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Esto está en Deuteronomio 29, cuando todavía no hay 12 tribus establecidas, todavía no están entrando en la tierra prometida, todavía nada. El Padre ya le estaba advirtiendo que si ustedes no viven fielmente, va a ocurrir sobre todas estas cosas y la gente va a hablar así de ustedes, lo que ahora le está confirmando a Salomón. Siempre él confirmaba su Torá, ya antes le había avisado. Dice, ¿qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Elohim de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este Sefer, en este libro. Y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Esto es lo que ocurriría. Esto no es que está contando algo que ocurrió. Esto va a pasar si viven así. La pregunta es, ¿pasó? Sí pasó, sí pasó. Se cumplió. Entonces la Torá dice las cosas que va a pasar si uno no hace lo que establece. No es que está diciendo, esto ocurrirá. No, había condición. Había una razón. Las cosas secretas, miren lo que dice ahí, pertenecen al Eterno, nuestro Elohim. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no podremos entender. Hay cosas que son difíciles de captar. Pero esa cosa que el Padre te está revelando, que ahora te está enseñando, tal vez hay muchas leyes
que vos no entendéis. Ya no entendéis, ya no para lo significa, ya no entendéis. Pero hay algunas cosas que te está revelando, ¿no? Por lo menos no mentir, no robar, no hacer estas cosas. El Padre te está mostrando que esto es para vos y para tus hijos. Guardar el Shabbat, ser amable con la gente, intentar no ser hipócrita, sino vivir realmente lo que dice la palabra. Porque al final la hipocresía se va a descubrir, ¿no? Yo tengo que agradar al Padre, no a los hombres. Eso no quiere decir que agradar al Padre quiere decir que, oh Señor, contigo estoy bien. Y cuando veo a la gente, los maltrato, ¿no? Al contrario, el trato que yo tengo hacia las personas refleja que yo estoy bien con el Padre. Eso refleja. Entonces, las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda su palabra. Volvamos a Reyes. ¿Qué dice más? Y dirán, por cuanto dejaron al Eterno su Elohim, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses. Ahora arriba decía, ¿por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa? Dice, y ahí hay una referencia. Miren lo que dice ahí, Segunda de Reyes capítulo 25. Esto es una referencia de cuando Nabucodonosor vino y destruyó todo el templo. Entonces, el Padre ya estaba anunciando, se puede decir, 450 años atrás, lo que iba a ocurrir un día con el templo de Salomón. Se puede decir así, ¿no? Ya estaba anunciando. La gente va a decir, ¿qué pasó? Se va a burlar. ¿Y qué dice acá? Y quemó la casa del Eterno y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes a fuego. Y quemaron, dice acá, eso es Segunda de Reyes 25:9, Segunda de Crónicas 36:19. Y quemaron la casa de Elohim y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esto ocurrió 400 años y más después de que Salomón inaugurara el templo. Fue cuando Nabucodonosor vino e invadió Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Porque el pueblo se fue tras dioses ajenos. Jeremías oye plaeazo de cuerda, pico pesa, pico. Es ella, orero adorase coacotangas, así que a niña mete Jeremías. Jeremías aguatá, la calle de Najo esa, la gente va a esa, mi cuña carayo ya agarra la Istar. No aprende seis. Ezequiel vio una visión, el Padre le mostró una visión, porque Ezequiel tuvo una queja cuando él sabía que iba a venir la ira contra Jerusalén. Señor, ¿por qué ocurrirá esto? Y Dios le muestra en visión lo que ellos estaban haciendo en el templo. En el propio templo estaban adorando otros dioses. Esto hace tu pueblo, le dijo. Esto hacen tus líderes. Gente. Hay muchos hermanos que tienen buen corazón en diferentes congregaciones. Hay muchos hermanos que adoran a Dios de verdad y están sirviendo en sus congregaciones con todo corazón. Pero muchas veces la organización, la congregación, ya hace rato que se corrompió delante del Padre. Ya están haciendo cosas que no le agradan. Y después de eso viene, es una decepción terrible. Imagínense si eso ocurre con congregaciones que generalmente ni siquiera se relacionan con Israel, cuanto más cuando ocurre con un pueblo que era israelita, que tenía la Torá y que sabía lo que le agradaba al Padre. Con más razón para que te indigne, ¿no? Para que te indigne. Hay gente que no conoce cómo se adora al Padre. Pero este pueblo sabía, igual había hecho estas cosas. Por eso el juicio era pesado, terrible. Bueno, continuemos. Entonces, versículo 1 de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Aconteció, ya, esta es la segunda parte, dice, al cabo de 20 años después ya, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa del Eterno y la casa real, su palacio, ¿no?
para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés. Y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hirán, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Ahí dice, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hirán, 20 ciudades en tierra de Galilea. O sea que el rey Hirán, ¿no?, de Tiro, había ayudado y contribuido en la construcción del templo y por lo visto le había dado un gran préstamo a Salomón. O sea que se puede hacer préstamo para construir obra del Padre. Uno podría decir, sí, se puede, ahí vemos que Salomón hizo, pero después hay siempre vean ustedes que siempre cuando se hace estas cosas de préstamos y de acá, después quedan malos testimonios, ¿no? Porque a mí no sé tanto, ¿no? Después ya, que era tu socio IT era Hirán de Salomón. Pero vamos a ver después de este préstamo cómo queda. Miren lo que dice ahí. Dice, y rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Salomón le pagó con 20 ciudades, 20 aldeas, 20 pueblos. Estos son para vos estas ciudades. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Hermano, le dice, ¿no? Y les puso por nombre la tierra de Kabul. Y según una interpretación, esa palabra Kabul quiere decir suciedades. O en nuestra jerga sería puerqueza, ¿no? ¿Sí o no? Le puso por nombre puerqueza. ¿Sí o no? ¿Qué puerqueza lo que me diste, hermano? Vengo de Ipoimba bebé. Es ciudad Kabul, de Ipoimba bebé. Ciudad campaña, moité. Si te regalan 20 ciudades, todo lindo, moderno, con poco. Pero le dio, sí, ciudades. Según el rey de Tiro, no había nada. Se enojó, ¿no? Se sintió ofendido. Dice Salomón le había dado y no le gustaron. Dice, y salió Hirán, Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado. Eso no leímos, ¿no? Y no le gustaron. Y dijo el versículo 13, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, o sea, sucio, puerqueza, nombre que tienen hasta hoy. Al momento que se escribían, se consideraba así. E Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Eterno y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. O sea, impuso impuestos al pueblo, ¿no? Y también que la gente venga a trabajar, que pague con trabajo. Si no tenía plata, con trabajo, ¿no? Así, ¿no? Eso ya habíamos hablado la vez pasada. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. De repente vino el faraón e invadió esta ciudad cananea, mató a todos los que estaban ahí, y después le regaló a su hija como trofeo. Acá te regalo esta ciudad. Qué tranquilo, ¿no? Restauró pues Salomón a Geser. Después Salomón vino y lo restauró otra vez. Y a la baja Bet Orom, y a Baalat y a Talmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, o sea que habían todavía algunos descendientes de esto, que según la ley tenían que ser exterminados, pero todavía quedaban. Dice, a todos los pueblos que quedaron de estos pueblos, dice, que no eran hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. No sé, yo calculo, si esto del reino de Salomón es una sombra profética, quiere decir que en algún momento hay
hay algunas personas que van a quedar a servir al pueblo de Israel en los postreros tiempos. Estas eran personas que no estaban en la lista de heredad del Padre, pero la Biblia menciona que quedaron. Y justo en la Escritura habla de los que sobrevivieron de entre las naciones, dice, ¿no? Para los tiempos finales. Cuando venga la gran batalla de Armagedón, cuando venga la ira del Eterno, habla de los que quedaron de entre las naciones, que tenían que venir y celebrar la fiesta con el rey en Jerusalén. Entonces, más o menos una comparación. Mas ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra. O hombres de guerra espiritualmente significa predicadores, personas que llevan la palabra, que llevan el mensaje, personas que estaban a su servicio. Son los que van a reinar con el Todopoderoso, con el Eterno, con Yeshua. ¿Sí? Sale ahí, y reinarán con él 1000 años, dice, ¿no? En Apocalipsis. Son los que van a llevar luz, los que van a resplandecer. Sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó al Eterno, y quemaba incienso sobre el que estaba delante del Eterno después que la casa fue terminada. Ahora, cuando dice que él ofrecía, él dirigía, comandaba, pero siempre los sacrificios lo hacían los sacerdotes. Hay que entender ese punto. Hizo también el rey Salomón naves, o sea, barcos, en Esión, Geber, que está junto a Elot, en la ribera del mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro y 420 talentos y los trajeron al rey Salomón. Entonces, los marineros eran de este rey porque él era experto en navegación, y fueron a traer de ese lugar, creo que es el Oriente Lejano, un lugar lejano del Oriente, fueron a traer oro. ¿Y cuánto trajeron? 420 talentos y lo trajeron. Creo que ahí ya se contentó el rey Irán, ¿no? Le completó la paga. Bueno, así entonces podemos ver esta parte del capítulo 9, el pacto que hace, la parte más principal es el pacto que hace el Todopoderoso con Salomón. Si guardá los mandamientos, viví conforme a los estatutos, voy a hacer que siempre este lugar sea Kadosh. Siempre voy a oír tus oraciones. Los ojos del Señor están atentos a las oraciones de los justos, dice. Sus oídos están atentos a su oración. Su oración significa que están clamando por que se cumpla su voluntad. Siempre mi oración es para que se haga la voluntad del Padre. Mi oración no es para que se haga mi voluntad. En la situación que nosotros estamos experimentando, no tenemos que orar para que se haga nuestra voluntad. Tenemos que orar para que se haga la voluntad del Padre. Si lo que hacemos, si nuestras reuniones, nuestras actividades son conforme a lo que el Padre quiere, entonces Él la va a oír. Si no hacemos lo que el Padre quiere, categórico, no va a oír nada. Entonces, Él está atento a la oración de los justos. Dice, ahí decía sobre esa tierra. Hoy en día esa tierra está reservada para que un día el Mesías reine, pero su pueblo está disperso entre las naciones. Y Él está creando un mini tabernáculo en cada uno de nosotros, un mini santuario, dice. Y ahí, en esta congregación, en estos lugares donde están clamando por la restauración, su oído está atento. No vamos a tener miedo de lo que pueda ocurrir o lo que pueda pasar. ¿Por qué? Como le dije a algunos el martes, al entender nosotros la Torá, la palabra, la restauración, nosotros ya no tenemos más forma de
ser destruidos ni eliminados. ¿Por qué? Cada uno de ustedes es un líder espiritual. Cada uno de ustedes ya tiene la semilla de la Besorá, del Evangelio. Cada vez que ustedes organizan en su casa una cena de Shabbat, ustedes están creando una mini congregación, un mini templo. Entonces eso es imposible ya de eliminar. Por eso el Padre quería que su palabra entre en nuestro corazón, tanto en diferentes lugares. Y eso después se fortalece. ¿Qué es lo que ocurre cuando en cada hogar se celebra el Shabbat, se celebra las fiestas bíblicas? Un día quieren unirse, se estiran. Todos los que tienen el mismo corazón se estiran, se atraen, ¿no? Y un día forman la gran congregación. Eso es lo que está ocurriendo. El Padre está buscando, dice en la Biblia, a los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Quiere decir que han creído, que han sido injertados al buen olivo, al pueblo de Israel, por la sangre y la redención de nuestro Salvador. Eso es nuestra esperanza. Para mí esa es la esperanza. Amén. Cada vez que escucho Shabbat Shalom, cada vez que veo que están ustedes en la actividad del Padre, quiere decir que estamos creando un reino que no tiene tal vez un edificio propio o ni siquiera un eslogan propio, pero que sin darnos cuenta está siendo innumerable. Y eso claro que no le va a gustar al enemigo, ¿no? Al opositor, al príncipe de la potestad del aire. Por eso es que uno tiene que orar, clamar para que se restaure Israel. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primero de los Reyes. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.